En los siguientes videos vamos a hablar de la ley de Gauss y un procedimiento alternativo para calcular campos eléctricos. La ley se basa en el hecho de que la fuerza electrostática fundamental entre cargas puntuales exhibe un comportamiento que es inverso al cuadrado de la distancia que separa las cargas. La ley de Gauss es una consecuencia de la ley de Coulomb. Sin embargo, es más conveniente para calcular los campos eléctricos de distribuciones de cargas de alta simetría y hace posible un razonamiento cualitativo útil cuando se está tratando con problemas complicados. Para poder trabajar con la ley de Gauss necesitamos introducir algunos conceptos, como es el de flujo eléctrico. Vamos a considerar primero un campo eléctrico y vamos a representar ese campo eléctrico a través de líneas de campo. ¿Sí? Es un campo eléctrico uniforme que está penetrando a través de una área A que es perpendicular al campo. El flujo eléctrico a través de esta área es igual al producto del campo eléctrico por el área de la figura que está cruzando dichas líneas de campo. En otras palabras, el flujo es proporcional al número de líneas de campo eléctrico penetrando alguna superficie. Y además sus unidades son Newton por metro cuadrado por Coulomb, donde Newton sobre Coulomb son las unidades del campo eléctrico y metros cuadrados son las unidades de área. Pero esa es la definición cuando la superficie es perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando la superficie considerada no es perpendicular al campo? En este caso, tendríamos esta situación. Tenemos un campo eléctrico que es uniforme y supongamos que ahora tenemos una figura, ¿sí?, que tiene una superficie que forma un ángulo con este campo eléctrico. En este caso, entonces, podríamos representar la dirección de este vector de área a través de ese vector unitario n. Ese vector unitario n va perpendicular a la superficie A2. En este caso, entonces, la proyección del vector A2 sobre la dirección del campo eléctrico es A2 coseno de teta. Y el área entonces que va a resultar es exactamente A1. Estamos proyectando el vector área sobre el vector campo eléctrico. De esta manera el flujo eléctrico será igual al producto escalar entre el campo eléctrico y el vector de área que está cruzando dicho campo eléctrico. Esto es igual a la magnitud de E, estamos suponiendo campo uniforme, la magnitud del área y el coseno de teta, el coseno del ángulo que se forman entre el vector campo eléctrico y el vector de área, cuya dirección está dada por n unitario. Esto es igual a la componente normal al campo sobre la superficie por A. Ahora, ¿cómo podemos calcular el potencial para una superficie arbitraria abierta o cerrada? Hemos visto el cálculo del flujo eléctrico cuando la superficie es perpendicular y además es regular, o también la superficie es regular pero forma un cierto ángulo con el campo eléctrico. Ahora vamos a trabajar el caso de una superficie arbitraria, ya sea abierta o cerrada. Consideremos una superficie que tiene esta forma. Podemos enfocarnos a un elemento de área AI, cuyo vector de área unitario es NI y va a formar un ángulo con
el campo eléctrico, EI. Entonces, el flujo eléctrico que está cruzando a través de este elemento de área va a estar dado por el valor de campo eléctrico a través de esta área por el tamaño del elemento de área, es el elemento I, por el coseno de teta. Y en este caso este ángulo es teta I, es el ángulo que existe entre el campo eléctrico que está cruzando a través de este elemento I de área y el ángulo que se forma con el vector unitario n. Esto es igual al producto escalar de el campo eléctrico que está cruzando a través del elemento de área I por el vector de área AI. Podemos extender este procedimiento, ¿sí?, y hacer en cada proceso, en cada etapa, esos elementos de área más pequeños. El flujo eléctrico total que estará cruzando por toda la superficie se puede calcular como la sumatoria de todos los productos escalares del vector de campo eléctrico en cada elemento de área, ¿sí?, por el vector de área iésimo. Cuando sumamos todos esos productos de tal manera que el límite del elemento de área tiende a 0, entonces vamos a tener una integral de superficie, como se muestra en esta figura. Escribiremos finalmente el flujo eléctrico como la integral de área del vector de campo eléctrico punto el elemento de área A. Escalarmente lo vamos a escribir como se indica aquí, la integral sobre la superficie completa de la componente normal al campo por el elemento de área delta A. Ahora vamos a estudiar flujos de campo eléctrico sobre superficies cerradas. Frecuentemente vamos a estar interesados en evaluar el flujo a través de dicho tipo de superficies. La superficie cerrada se define como una que divide el espacio en dos regiones, una externa y una interna, tal que uno no puede moverse de una región a la otra sin cruzar la superficie. Por ejemplo, la superficie de una esfera es una superficie cerrada. Observemos bien la figura y vamos a observar los elementos de área. Tenemos tres tipos de elementos de área: 1, 2 y 3. Tenemos representados con delta A el vector del elemento de área correspondiente y E, como antes, sigue siendo el campo eléctrico. Entonces, el primer caso, el primer tipo de superficie es aquella en el que el vector elemento de área, forma un ángulo con el campo eléctrico superior a los 90 grados. En el segundo caso, el vector del elemento de área es perpendicular al campo eléctrico. Y en el tercer caso, el ángulo que forman el vector elemento de área y el campo eléctrico es menor que 90 grados. Entonces, en este elemento que está etiquetado con el número 3, las líneas de campo están cruzando la superficie desde el interior al exterior y el ángulo θ es menor que 90 grados. Entonces el flujo en este caso va a ser igual al producto escalar del campo eléctrico por el elemento de área y será positivo. Para el caso de el elemento 2, el producto escalar entre el vector de campo eléctrico y el vector elemento de área es 0, de tal forma que en este caso el flujo es 0. En este caso, en el caso 1,
el ángulo que se forma es superior a los 90 grados. Entonces, el flujo definido como el producto escalar del campo eléctrico por el vector elemento de área va a dar un valor negativo. Veamos ahora unos ejemplos de flujo eléctrico a través de cierto tipo de superficie. El primer caso que vamos a ver es el de el flujo eléctrico a través de una esfera. Consideremos entonces que tenemos una esfera de radio 1 metro y que tiene una carga de 1 microcoulomb en su centro. Es una carga positiva. Geométricamente, eso es lo que tendríamos. Este es un cuerpo esférico y en el centro de este cuerpo esférico existe una carga Q de carácter positivo. El radio de esta esfera es 1 metro. Aquí estamos representando el elemento de área de A. Este es el valor del campo eléctrico en la superficie. Lo hemos calculado previamente. El campo eléctrico a una distancia R de la posición en que se encuentra una carga puntual está dado por esta expresión. K, la constante, por la carga entre la distancia al cuadrado que existe entre la posición de la carga puntual y el punto en consideración. Específicamente vamos a usar nuestros datos para calcular el campo eléctrico. Ponemos el valor de la constante K, 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. El valor de la carga, 1 microcoulomb. La distancia que hay desde la posición de la carga hasta la superficie es 1 metro, debe de ir al cuadrado. Y uno realiza el producto y obtiene que esto es 8.99 por 10 a la 3 newton por coulomb. Para calcular el flujo eléctrico requerimos conocer el valor del área de esta superficie esférica. El área de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Al hacer las operaciones 4 por pi por r al cuadrado obtendremos 12.6 metros cuadrados. De esta forma podemos calcular el flujo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico en cada punto sobre la superficie es paralelo al elemento de área. Entonces tendremos que el flujo eléctrico va a estar dado por el producto del campo que habíamos calculado primero por el valor del área, que es en total 1.13 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado sobre coulomb.